Faltan apenas 24 días para que Jimin y Jungkook regresen del ejército, y la expectativa crece con cada segundo que se acerca a ese momento. Pero antes de hablar del ansiado regreso, vale la pena recordar cómo fue, en realidad, el inicio de su ingreso al servicio militar, un proceso que estuvo rodeado de cierta discreción y misterio, incluso para ellos mismos. En primer lugar, la noticia de su incorporación llegó casi de manera repentina para el público, quienes apenas supieron que faltaban pocos días para que ambos comenzaran esta nueva etapa. Sin embargo, lo que muchos no saben es que ni siquiera ellos estaban completamente seguros del alcance de lo que estaban a punto de enfrentar. Fue justo poco antes de su ingreso cuando ambos enviaron una solicitud que parecía casi casual, pero que escondía un trasfondo mucho más profundo: la petición de un compañero para acompañarlos en el servicio. Una figura clave en un sistema que, aunque no oficial en todas sus formas, ha empezado a convertirse en una pieza fundamental dentro de la estructura militar surcoreana. Este sistema, conocido de manera informal como el Buddy System, se ha implementado como una respuesta directa a los desafíos invisibles que enfrentan los soldados, aquellos que no se ven en el entrenamiento físico ni en la rutina diaria, sino en las sombras del alma, la soledad, la ansiedad, el peso insoportable del aislamiento y las oscuras amenazas del acoso y la desesperación. La idea es sencilla pero poderosa: asignar a cada conscripto a alguien que esté cerca, que vigile y cuide no solo su cuerpo, sino también lo que no se dice, lo que se oculta tras una sonrisa forzada o una mirada esquiva. No se trata simplemente de vigilancia o control, sino de crear un lazo profundo, un vínculo silencioso y esencial que permita detectar señales que a menudo pasan desapercibidas, incluso para quienes las padecen. En un entorno donde la presión es constante, donde la disciplina es férrea, y los días pueden convertirse en una prueba interminable, tener a alguien que te entienda, que te sienta, puede marcar la diferencia entre soportar y sucumbir. Jimin y Jungkook, conscientes de todo esto, no eligieron a sus compañeros al azar. De hecho, se eligieron el uno al otro. Esta elección, que a simple vista podría parecer una decisión sencilla, encierra un significado mucho más profundo y complejo. No fue un acto impulsivo, ni una casualidad feliz. Fue una elección cargada de intención, de necesidad mutua, de una conexión que trasciende lo que las palabras pueden explicar. En un mundo donde todo parecía dictado por reglas estrictas, donde cada paso estaba controlado y cada emoción debía mantenerse contenida, ellos decidieron confiar en esa elección, en ese encuentro silencioso que les ofrecía una forma distinta de enfrentar lo que se venía. Se eligieron porque saben lo mucho que representan el uno para el otro, porque en esa mirada compartida se escondía un refugio, un respiro, un anhelo que no necesitaba ser pronunciado para existir. Y es importante aclarar que esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con las teorías y suposiciones que algunos han tratado de construir a partir de detalles superficiales, como un tatuaje o un gesto. No es un simple símbolo ni una excusa para justificar lo que muchos aún no quieren o no pueden comprender. Es más bien un pacto silencioso, una promesa no escrita, un lazo intangible que se formó en un momento crucial, cuando el mundo parecía girar demasiado rápido y lo único cierto era el peso de esa nueva realidad. Por ahora, todo está envuelto en un halo de misterio. No hay palabras que confirmen ni que nieguen lo que existe entre ellos, solo miradas que hablan en un lenguaje secreto, gestos que el tiempo descubrirá, y un regreso que se acerca cargado de expectativas, emociones contenidas y quizá, solo quizá, el inicio de un capítulo aún más profundo y revelador. El reloj avanza, y con cada día que pasa, la historia que Jimin y Jungkook comenzaron a escribir en silencio, dentro del ejército, se acerca a su desenlace, dejando en el aire la pregunta que todos se hacen, pero nadie se atreve a responder con certeza. ¿Qué es realmente lo que une a estos dos jóvenes que eligieron caminar juntos en la etapa más desafiante de sus vidas?
Ahora bien, adentrándonos en un tema que durante mucho tiempo generó numerosas especulaciones y susurros entre los seguidores y el público en general, los tatuajes. Sí, esos símbolos permanentes en la piel de Jimin y Jungkook, que para algunos parecieron convertirse en la clave de un sinfín de teorías y malentendidos. Los tatuajes, lejos de ser solo marcas decorativas o expresiones personales, fueron usados por muchos para justificar decisiones y movimientos dentro del ejército, que en realidad no tenían nada que ver con ellos. Desde el principio, circularon rumores insistentes asegurando que Jungkook estaba obligado a ingresar en la misma base que Jimin, que la razón detrás de esta supuesta imposición era precisamente la presencia de esos tatuajes, y que de alguna manera la tinta en sus pieles les impedía estar separados o en diferentes lugares. Esta idea, aunque difundida con seguridad por algunos, no podría estar más lejos de la realidad. Sí, el ejército surcoreano mantiene ciertas restricciones y regulaciones respecto a los tatuajes, pero hoy en día, estas no tienen el peso ni la rigidez que muchos imaginaron o intentaron hacer creer. Aún así, hubo quienes fueron más allá, vinculando directamente esos tatuajes con las decisiones que involucraban a otros miembros del grupo, como Taehyung. Se dijo que los tatuajes eran la razón por la cual Jungkook no podía estar en la misma unidad que él, y que esta separación estaba dictada por alguna clase de norma rígida o prohibición implícita. Pero esta idea resulta, en el mejor de los casos, completamente absurda. Si Jungkook hubiera querido estar junto a Taehyung, como se dijo en tantas ocasiones, habría tenido la oportunidad de aplicar bajo la modalidad que él mismo eligió con Jimin. Esa modalidad que les permitió mantenerse cerca y compartir una experiencia que sin duda no es fácil. Que Jungkook haya optado por esa vía junto a Jimin dice mucho más que cualquier rumor infundado. Nos habla de una conexión profunda, de una necesidad mutua que no puede ser explicada simplemente con términos oficiales o reglas militares. Es una elección que trasciende la lógica y las regulaciones. Una decisión que refleja lo importante que fue para ellos permanecer uno junto al otro en medio de un mundo tan estricto y exigente. Durante todo este tiempo, se han tejido muchas historias, algunas verdaderamente dramáticas y otras claramente infundadas. Hubo quienes afirmaron que Jimin y Jungkook estaban distanciados, incluso enfrentados. Se llegó a decir que Jungkook podría haber pedido un retiro anticipado de la unidad a causa de alguna disputa con Jimin, y se esparcieron rumores sin fundamento sobre supuestas peleas o desacuerdos que nunca existieron. Pero, como suele ocurrir con las historias que se crean a partir de la incertidumbre y el deseo de encontrar explicaciones fáciles, estas versiones no resistieron el paso del tiempo ni la evidencia directa. Lo que ellos mismos han mostrado a través de sus publicaciones, llamadas y mensajes durante el servicio, junto con los testimonios sinceros de los soldados que compartieron la misma experiencia con ellos, ha dejado claro que lo que existe entre Jimin y Jungkook va más allá de las palabras que muchos intentaron imponer desde afuera. Sus gestos, sus miradas y la forma en que se apoyaron mutuamente no dejan lugar a dudas sobre la importancia que tuvieron el uno para el otro en ese periodo. Una época donde cada día representa una batalla y cada instante de compañía se vuelve un refugio. Más allá de cualquier etiqueta, más allá de lo que otros quieran creer o interpretar, ellos eligieron caminar juntos. En un espacio donde la rigidez y el orden parecían querer marcar cada paso, eligieron un camino distinto, silencioso, pero lleno de significado. Y es ese camino el que ahora nos invita a mirar con otros ojos, a entender que a veces lo que no se dice en voz alta es lo que más importa, lo que más pesa en el alma. Así, entre sombras y susurros, entre tatuajes y decisiones, la historia de Jimin y Jungkook sigue siendo un misterio hermoso, un enigma que se desvela poco a poco, sin prisa, con la profundidad y el cuidado que merecen quienes decidieron compartir un tramo tan importante de sus vidas. Y mientras el tiempo avanza hacia ese esperado momento en que volverán a encontrarse con el mundo que dejaron atrás, la intriga crece y la esperanza de descubrir qué hay realmente entre ellos se mantiene viva,
intacta, como un secreto compartido solo por ellos.